Van a su clase para aprender de la palabra de Dios. Hoy, hermanos, continuamos en el estudio de la epístola a Tito y creo que es el mensaje número 24. Hoy concluimos el capítulo 2. Así que voy a pedir que por favor tomen las Sagradas Escrituras y leamos el versículo 15 de Tito 2. Ahí se concentrará el mensaje de esta mañana. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Bendito Dios y Padre de toda gloria. Nuevamente, Señor, una semana más, un domingo más, aquí estamos, delante de ti. Y hemos acudido a este lugar con nuestro corazón hambriento de escuchar tu voz, de adorarte, de saber, Padre, que tú estás con nosotros, que nuestras cargas, nuestras congojas, todo lo depositamos delante de ti. Y también, Padre, nuestras alegrías las disfrutamos contigo. Hemos apartado este tiempo que es tuyo, Señor, porque tú nos otorgas la vida para adorarte. Y ahora nos disponemos a escuchar tu voz por tu santa palabra. Bendita tu santa palabra. Háblanos a cada uno, Señor. Y penetra lo más profundo de nuestro ser con tu palabra. Usa, Señor, la exposición de tu palabra y en el poder del Espíritu Santo transforma nuestras vidas. Te ruego, Señor, como siempre, porque siempre lo necesito, que por favor me des humildad para exponer tu palabra. Que en mí no haya nada, Padre, de soberba, de orgullo, de vanagloria, de altivez, de pecado que estorbe el glorioso mensaje de tu palabra. Dame humildad, la humildad de Cristo, concédemela, Señor. Y asimismo haz que tu amor que ha florecido en mí sea notorio durante la exposición de tu palabra, ese amor por los que oyen, por los que están aquí, Señor. Y también te ruego por ellos, para que en humildad reciban tu palabra, que nos santifiques con tu palabra. Ayúdanos, Padre, a ser amantes de ti y de tu palabra. Que el poder de tu Santo Espíritu sea manifiesto en medio de nosotros durante esta exposición. En el nombre de Jesús. Amén. La tarea y la autoridad de un pastor. Hoy en día, los pastores deben de poder identificar cuál es su tarea desde un estudio, desde una observación bíblica. Que sea la Biblia la que dicte la tarea del pastor. Que no sean las experiencias ni las exigencias de las congregaciones, ni las teorías de este mundo o las filosofías de este mundo las que dicten la tarea del pastor. Los pastores en esta generación deben de ir a la Biblia para poder ver en las Sagradas Escrituras cuál es la tarea de esta santa y noble labor. La iglesia también debe de conocer esto, porque si la iglesia no conoce esto, va a exigir a sus pastores cosas que la Biblia no les ha dicho que es su tarea principal. No es que el pastor se debe negar a hacer tareas secundarias
o tareas que no son exclusivamente para el pastor. Pero en una época como la nuestra, donde el tiempo vale más que el petróleo o que el oro, el pastor debe saber enfocar su energía y sus esfuerzos en su tarea pastoral. Por ejemplo, el pastor no es un motivador, como muchas iglesias hoy exigen a sus pastores. Quieren llegar al culto y salir motivados para poder emprender negocios y que les vaya bien en su vida. Solo un pastor que no ha entendido a la luz de la Biblia su tarea va a doblegarse ante estas exigencias. El pastor tampoco es encargado o tiene la tarea de entretener a los oyentes. Porque aquellos que han cedido a esa exigencia de muchos, montan espectáculos en el culto. Llevan personajes pseudo payasos para poder interactuar y poder vestirse y formar una obra de teatro como entretener y llamar la atención de los oyentes. No, hermanos, esa no es la tarea pastoral. El pastor tiene un trabajo, porque Dios le ha encomendado un trabajo y le ha dado dones para ese trabajo. Y en la iglesia, el pastor debe de ejercer sus dones y cada uno de ustedes también deben ejercer sus dones. Es decir, somos el cuerpo de Cristo. Como les decía, el pastor debe de saber cuál es su tarea y la iglesia debe de saber cuál es la tarea del pastor. En Hechos vemos un ejemplo maravilloso cuando la iglesia estaba creciendo y algunas personas estaban siendo desatendidas en su distribución diaria de alimentos. Y los apóstoles estaban haciendo esta tarea, pero dirigidos por el Espíritu Santo, ellos dijeron, no es justo que nosotros hagamos esto. Y escogieron a 7 hombres para atender las mesas. Y nosotros nos vamos a dedicar, dice, a la oración y a la palabra. Porque cada iglesia, lo mejor que puede tener cada iglesia es pastores enfocados en su trabajo. Pero hoy a los pastores les gusta contar la ofrenda y no estudiar la Biblia. Los pastores quieren estar metidos en todo lo administrativo, pero no doblando sus rodillas y orando. La iglesia debe de saber cuál es la tarea de un pastor. Y el pastor también debe de saberlo. Y la tarea del pastor, para eso, hoy vamos a estudiar este versículo 15 de Tito 2, donde se enfoca en una de las cosas más importantes del ministerio pastoral. Porque la oración también es sumamente importante. El pastor, es un dicho popular entre pastores, debe de oler a oveja, dice. Y creo que está bien dicho. No obstante, cuando va a las ovejas, debe de llevar la fragancia de la palabra y de la oración, porque ese es su ministerio. La palabra y la oración y atender el rebaño del Señor. Entonces el texto que nos ocupa para abordar este tema dice así: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Y al final le dice, nadie te menosprecia. Lo primero que tenemos que identificar es qué es esto. Así empieza el versículo.
Esto habla. ¿Qué es esto? Bueno, hemos estudiado ya en 23 semanas esta epístola y podemos decir sin ninguna duda que la labor por la que Pablo había dejado a Tito en la isla de Creta era una tarea difícil, una tarea dura. Si no me creen, en su casa pueden ir a leer todo el capítulo 1 y todo el capítulo 2. Hasta aquí era una tarea difícil. Primero, enseñar toda la teología que Pablo habla en el saludo de esta epístola. Profunda teología, es un saludo teológico. Número 2, corregir lo deficiente. Corregir lo que no está bien. Versículo 5. ¿Qué tarea más difícil para un pastor es corregir? Porque la gente se toma las cosas personales, se las toman a pecho, piensen que es que uno quiere herirlos, cuando uno le dice, hermano, vamos a hacer esto. Esto no, estas cosas no las vamos a hacer así, hay que tener cuidado con esto. Muy bonita su idea, pero miren, vamos a hacerlo así. Y otro montón de cosas. Esa es una tarea difícil. Que alguien que no era de Creta, que ni los conocía, llegara a corregirlos, a nadie le gusta ser corregido, hermano. A nadie le gusta que le digan que está haciendo mal. Entonces la tarea pastoral no era fácil, la tarea que Tito le estaba encomendando a Pablo. No solo eso, establecer ancianos en las iglesias de Creta. Establecer a sus pastores. ¿Qué tarea más difícil para una iglesia es establecer un pastor? Difícil tarea, y a veces dicen, no, es que entre nosotros no hay nadie, tenemos que buscarlo externo. Y qué difícil es buscarlo externo. He sabido de iglesias que se confrontan por ese problema, algo que debería ser de mucha paz y oración, a veces viene a ser de polémica, porque no hay una madurez o no se ha llevado a la iglesia a esa madurez. Entonces el trabajo de Tito de establecer ancianos era un trabajo difícil, hermano, porque todos querían opinar. Y como todos querían opinar, Pablo le dice, no, pero es que hay un perfil para ser anciano, pastor. Y ahí está. Entonces también era difícil poder encontrar y con la dirección de Dios encontrar a un hombre irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga sus hijos que sean creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y dice versículo, es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada. Qué tarea más difícil la de Tito, porque en medio de la isla de Creta habían muchos hombres contumaces, amadores de sí mismos, engañadores, a los cuales era preciso taparles la boca. Ahí está, hermano, capítulo 1. No solo tenía que corregir lo deficiente en la iglesia, no solo tenía que establecer ancianos, tenía que defender la iglesia o ser un instrumento de Dios en defensa de la iglesia contra estos lobos rapaces para taparles la boca. Y miren, hermano, una de las cosas más terribles que Dios le puede encomendar a alguien es tener que enfrentarse contra los hipócritas de saco y corbata que se escudan en un púlpito y con su nombre mal puesto de pastor atacan. Eso es difícil y duro en la vida, pero Tito lo tenía que hacer. Eso no le iba a dejar grandes amigos en Creta. Eso le iba a dejar innumerables enemigos en esa isla. Pero él tenía que hacer esa tarea. Además de eso, para esa tarea se ocupa el apoyo de gente, pero él tenía que ir y hablar con los ancianos y decirles, ustedes deben de actuar así. Que a veces no le gusta, imagínense un hombre de 50 años diciéndole a uno de 70 cómo debe actuar. Tenía que ir a las mujeres ancianas y decirles, ustedes deben de actuar así. Y le deben de enseñar a las jóvenes, jóvenes vengan,
Ustedes deben de escucharlas a ellas porque ustedes deben de actuar así. Capítulo 2. Luego a los jóvenes, con ese espíritu libertario de querer hacer lo que quieran, llamarlos para que sean prudentes. Qué tarea más difícil la de Tito. Pero no solo eso, también tenía que hablar con los hombres de diferentes caracteres, rudos, líderes, fuertes, y decirles, en el trabajo ustedes se deben de comportar así. Y con mucho amor también tenía que predicarles el glorioso evangelio, versículos 11 al 14. Entonces, cuando identificamos, cuando él dice, esto es todo lo anterior, hermano. Esto habla, y si lo queremos cerrar un poco, pues entonces veamos cómo inicia el capítulo 2, versículo 1. Pero tú, ¿qué le dice? Habla lo que está de acuerdo o lo que es conforme a la sana doctrina. Ya le dice que es eso que está de acuerdo con la sana doctrina. Y lo entonces podríamos decir que allá al final le está recalcando. Esto habla. No te canses de hablar, de llamar a la iglesia a una vida piadosa, de decirles que en la iglesia es santa y que sus líderes deben ser irreprensibles. No te canses de corregir lo deficiente, aunque te vean mal, aunque te arruguen la cara, aunque te arruguen la frente. No te canses de hacerlo. Y aunque te ganes enemigos, tápale la boca a esos hombres contumaces, amadores de sí mismos. Habla con los ancianos, con las ancianas, con las mujeres, con los jóvenes, con los que trabajan. Esto habla. En nuestras conversaciones, realmente esa palabra habla, como la que está arriba en 2.1. Es ese hablar cuando en el día a día, en la iglesia debe de existir una conversación bíblica, espiritual, ¿por qué no decirlo? Teológica. No podemos estar solo hablando del mundial, o de política, o de economía, o solo riéndonos a carcajadas. Hay que hablar de las cosas espirituales. Entonces, esto habla. Le dice Pablo a Tito, no te canses de hablar. En la iglesia, aunque la iglesia posiblemente se canse, tú no te canses. Tal vez esto no lo va a entretener, pero tú, esto es lo que tienes que hablar. Tal vez esto no va a traer masas para querer escucharte, pero esto es lo que tiene que hablar. Esto habla. Esa es la tarea de un pastor. Hablar en la sagrada puede dictar nuestra agenda de predicación. La agenda de predicación debe ser dirigida por el Espíritu Santo, el estudio y la metodología que el pastor haya escogido a predicar el evangelio. En Berea hasta ahora, ya es secuencial y en la medida de lo posible, expositiva. Esto habla, pero no solo le dice esto habla. ¿Qué más le dice? Y exhorta. Pero hoy los pastores piensan que no deben de exhortar a nadie, porque se van a ir los miembros de la iglesia. Y más que ese es el más rico, es el que más da, no le digan nada. Hermano, así es en algunas iglesias. Créanlo o no lo crean. Pero en la iglesia de Dios, mientras el hombre de Dios esté en Cristo Jesús, no va a despreciar la maravillosa tarea de con mucho amor exhortar. Y hermano, note esto. Debería de meditar y corregir. Porque nosotros debemos de velar por la santidad de la iglesia. La palabra exhortar, de hecho, en algún momento, en algunas, aunque está bien traducida aquí, está bien traducida, pero también
en su raíz, en alguna ocasión se podría traducir como consolar. De hecho, el Espíritu Santo, el Paracletos, está traducido como el consolador, pero la raíz es la misma palabra de exhortación. Y no voy a dar un estudio de gramática, pero exhortar es estar ahí, porque esto al final significa estar al lado de, estar a la par de, estar en acompañamiento de, y el pastor debe de estar ahí siempre, en la medida de lo posible, porque el pastor no es un policía. La tarea del pastor, la tarea no es un policía. La tarea del pastor tampoco es ser un agente de investigación y andar estimulando el chisme. Cuénteme, cuénteme. No. Pero si el pastor se entera de algunos asuntos, debe de intervenir, hermano. Y debe estar ahí al lado, exhortando con amor a los hermanos. Que en una comunidad cristiana esto no debería ser molestia. Más bien debería ser de gratitud. Pero no lo podemos negar. El pecado que mora en nosotros a veces florece cuando nos exhorta. Pero el pastor por eso no debe detenerse en su labor. El pastor debe de exhortar. Si la gente no está viniendo a congregarse, el pastor debe de llamarlo. Y aunque no le guste decir, venga, ¿qué le pasa? Y yo les he dicho, casi tengo como 3 meses o 4 meses. Si usted afloja en congregarse, su vida espiritual va en picada, hermanos. Y va, aunque no lo desee, aunque no lo quiera aceptar, su vida espiritual se enfría. Por eso le decimos, no se deje de congregar. Hay algunas cosas en la visión de la iglesia, bueno, los hermanos saben, tal vez no lo hacemos público, pero con algunos hermanos hablamos. Todos los que están involucrados en la dirección, en la logística, en los cantos, ellos saben las cosas que les decimos, en soporte y en otros detalles de nuestras actividades. Porque tenemos que corregir lo deficiente y tenemos que exhortar. Y la tarea de un pastor es esa. Si un pastor no exhorta por ser amado, por ser afamado, porque le gustan las adulaciones y si exhorto me van a dejar de adular. Uno que yo dudaría de ese llamado, pero Dios es el que sabe, pero bíblicamente no le miraría sentido. El pastor no se debe de negar a su llamado a exhortar. Y la iglesia debe de respetar este llamado. El pastor debe aprender a exhortar conforme a las Sagradas Escrituras, pero esa es tarea pastoral. Debe de exhortar con la palabra de Dios. Esta es la tarea pastoral. Hablar todo lo que, las tareas que están aquí mencionadas en Tito, específicamente a eso se refiere en esta ocasión el versículo 15, pero también exhortar. Es decir, si doctrinalmente, como este saludo teológico, la iglesia se desvía un poco, hay que hablarle y hay que exhortarle. No, hermano, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña esto. Y si conductualmente la iglesia no está atendiendo todo lo anterior, que los ancianos sean sobrios en su sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, que las ancianas sean aquí y allá, el pastor debe ir a exhortar. Si no estamos viviendo una vida piadosa, pues el pastor debe ir y exhortar. Vea que lo que le está diciendo aquí en el Tito 2:15 no son cosas que no se las haya dicho antes. En Tito 2:1 le dice, habla. Pero lo de exhortar ya se lo ha dicho varias veces. 2:9. Le dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Porque ese es esencial en la labor pastoral. ¿Y qué dice capítulo 2, versículo 6?
¿Qué verbo usa? Exhorta a sí mismo a los jóvenes. Capítulo 2, versículo 9, ¿qué verbo usa? Exhorta a los siervos. Entonces lo que le está diciendo en el 2:15, ya se lo ha dicho. Esto habla y exhorta. Y la iglesia debe de tener un corazón abierto a la exhortación bíblica. Pero no solo le dice exhorta, le dice reprende. Es, hermanos, casi la misma palabra que le dice también en 2:9, para que pueda enseñar, exhortar con sana enseñanza y convencer. Ya se lo ha dicho antes. Porque realmente, cuando hablamos de reprender, hay que ir con argumentos y reprender a la gente, convencerle. ¿Qué tarea más difícil es cuando un pastor habló con alguien y no le hizo caso? Lo exhortó, tampoco, te tiene que ir a reprenderlo. La iglesia debe de dejar ese espíritu oposicionista con el que ha crecido y obedecer a la palabra del Señor y tener un espíritu manso, humilde, obediente a los siervos que Dios ha puesto en su santa y sagrada iglesia. Y estas no son palabras para manipular a nadie. Estamos únicamente exponiendo la palabra del Señor. Ya estuvimos muchos domingos hablando de la exigencia de la vida irreprensible del pastor, del cual la iglesia debe de ser vigilante y estar lista para actuar en caso de que el pastor deje de ser irreprensible. Pero mientras así sea, la iglesia debe de dejar eso, que se quiere oponer a toda idea, que quiere que lo convenzan de todo. Hermanos, hay que obedecer. Porque si fuese por argumentos y por razones, Cristo no hubiera subido a la cruz por usted, hermano, por el amor de Dios. No hubiera subido, porque las razones para que no subiera sobran y bastan. Pero él subió en obediencia al Padre. Entonces también la iglesia no debe de llegar a la reprensión, pero el pastor debe estar listo para hacerla. Debe de ser obediente. Entonces le dice esto, habla, exhorta y reprende. Esto es todo lo anterior y en nuestra, como una aplicación es todo lo que está revelado en el santo libro. Solo hay un libro divino, ni 2, ni 3, ni 4. Ningún libro compite con este. Aunque quieran decir que hay más libros divinos, solo hay uno. Y esto es lo que debemos de los pastores hablar, y a través de la Biblia debemos exhortar, y a través de la Biblia debemos reprender. Pero Pablo le dice, con toda autoridad. ¿Y de dónde viene esa autoridad? ¿Será que esa autoridad la da un seminario? Entonces, si tiene un título de seminario, tiene autoridad. Y si es doctor, tiene más autoridad. Pues no, hermano. Puede tener un postdoctorado y cero autoridad. ¿De dónde viene esta autoridad entonces? Por la cantidad de los miembros que asisten domingo a domingo a la iglesia. Y entre más grande sea la iglesia, mayor autoridad tiene la persona. Pues no, hermano. Pueden ser millones y puede ser que tenga cero autoridad de Dios. La fuente de la autoridad es Dios mismo, quien llama. Nosotros solo somos pregoneros del Rey, pregoneros de justicia, heraldos del Rey. Él, figurativamente hablando, ha dado su edicto, ha sellado y nosotros solo vamos y le damos lectura. La autoridad no la tiene el tono de la voz del que lee. La autoridad no la tiene la belleza del que lee. La autoridad la tiene el sello que viene ahí en lo que la persona está leyendo. Y este libro ha sido sellado con las... Y el Dios que nos ha encomendado
Por eso lo que Él quiere cada domingo es que se hable su palabra, que se exhorten con su palabra y que se reprenda con su palabra, porque la autoridad viene de Él. Pablo mismo, al inicio de esta epístola, él dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Él está diciendo quién lo está autorizando para escribir, inspirado por el Espíritu Santo, esta epístola. Vayamos a Mateo, por favor, al capítulo 7. Desde el capítulo 5 de Mateo, Jesús está entregando aquel maravilloso mensaje que se conoce como el Sermón del Monte, iniciando con las bienaventuranzas. Y finalizando este discurso, dice lo siguiente, capítulo 7 de Mateo, versículo 24. Al terminar todo lo que dijo en el Sermón del Monte, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús de estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vean qué importante el comentario final. Jesús tenía autoridad, él era la fuente de la autoridad. Y nosotros, dado que la fuente es Cristo, debemos de imitarlo a él como pastor. Ahora ese pasaje que leímos dice, y no como los escribas. ¿Saben ustedes los escribas cómo conocían la Biblia? Eran expertos en el conocimiento de las escrituras. Pero ahí dice que Jesús tenía más autoridad de ellos, no como enseñan ellos, que enseñaban sin autoridad. Porque la autoridad no está dada por el conocimiento intelectual, hermanos. Usted se puede saber la Biblia de tapa a tapa y no tener autoridad de Dios. Se puede saber los salmos, el salmo lema, los versículos lema, todos los cantos, pero sin autoridad. Y lo peor que le puede pasar a una iglesia es que haya un pastor predicando sin autoridad de Dios. Eso es nefasto. Tristemente, pasa en muchas iglesias. No son hombres de Dios, no han sido llamados por Dios, no aman su palabra, no hablan su palabra, no exhortan con su palabra y no reprenden con su palabra. La iglesia debe tener pastores con autoridad dada por Dios. Hoy quieren que la autoridad se la dé el título de pastor. Quiero ser pastor para poder manipular y decirle Dios me dijo. Y el pecado es tan progresivo que Dios les supuestamente, Dios les dice cosas
Dios me ha dicho que me van a dar un carro, le dicen a la gente. Y hablan con esa autoridad, es que Dios me dijo hoy. Y yo no sé quién de ustedes es, pero ya pasó por el parqueo y vio uno bonito. Creo que es uno como color blanco. Dice. Hermanos, no les estoy exagerando. Les estoy diciendo cosas que pasan en nuestra propia ciudad. Esos no son hombres de Dios, son hipócritas. Que se escudan en un púlpito y que atacan con un título hasta de apóstol, profeta y pastor. Pero no son hombres de Dios. El hombre de Dios habla, exhorta y reprende de las Sagradas Escrituras. Pero si este pastor se durmió viendo Ricky Ricón, sueña con millones y dicen soñé. Y cuentan su sueño como que fuese palabra de Dios. Pablo le dice a Tito, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Porque la autoridad viene de Dios, de Jesús mismo, de Jesucristo, es dada por un llamamiento santo. Debemos de imitarlo a él, pero también es respaldada por su palabra, hermano. La iglesia, en el buen sentido, debe de ser exigente con quien predica la palabra. Para que se predique la palabra. Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra. No le dijo otra cosa, predica la palabra. Entonces, ¿quién da autoridad al pastor? Dios mismo. Ahora debe ser reconocida por la iglesia local. Claro que sí. Debe ser reconocida por la iglesia local, según las Sagradas Escrituras. Al haberle dicho, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, sabiendo Tito de dónde viene la autoridad. Aunque Pablo le estaba dando autoridad apostólica, pero la autoridad apostólica no es otra cosa que la autoridad que dejó Jesucristo, porque él se presenta como apóstol de Jesucristo y Tito tiene ese respaldo apostólico de Pablo para estar en Creta, pero al final de cuentas, en esa cadena está Cristo dando autoridad. Y si Cristo nos da la autoridad, ¿por qué es necesario ese último comentario? ¿Por qué le dice, nadie te menosprecie? Es una buena pregunta, hermano, que le podemos hacer a la palabra de Dios y pedirle que los ilumine para poder entenderla. ¿Será que nadie lo iba a menospreciar solo porque Pablo lo había dejado en la isla? ¿Será que nadie lo iba a menospreciar solo porque él sabía que la autoridad había sido dada de parte de Dios para que él estuviera ahí y ejerciera su ministerio? No, hermano. Con todo lo que le tocó hacer a este hombre, estoy seguro que lo menospreciaron. Ministerialmente hablando, Elías, la mayor victoria, vamos a llamarle así, de Elías, ministerialmente, el profeta Elías, es cuando sube al monte y va a demostrar cuál es el Dios verdadero. Imagínense ustedes a todo el pueblo reunido. ¿Cuál es el Dios verdadero? Y están todos los profetas de Baal y de Acera contra Elías. Y escogen la metodología. Vamos a poner un altar sin fuego. Y donde caiga fuego, ese es el Dios verdadero. Y empiezan los profetas de Baal y ponen su altar. Y empiezan a dar vueltas, a cortarse. Y Elías se burló de ellos. ¿Será que su Dios está dormido? Le dice. Hable más fuerte, tal vez es que no los escucha. Pero luego dijo, bueno, ya se acabó el tiempo, usted ahora voy yo. En el nombre de Jehová de los ejércitos, con la autoridad de Dios, porque de Elías no podía mandar fuego del cielo. Y les dice, echen agua al altar, una y otra vez.
y cayó fuego del cielo. Y quedó demostrado que Elías actuaba ministerialmente bajo la autoridad del luz verdadero. Pero lean el siguiente capítulo. Huyendo, escondido, llorando, deseando la muerte. Y un ángel le da fuerza. Pablo le dice a Tito, nadie te menosprecie, porque Pablo tiene años de experiencia hablando, exhortando, reprendiendo, plantando iglesia, corrigiendo lo deficiente, estableciendo ancianos, exhortando a los jóvenes, a los ancianos, a los adultos, al que escucha, al que dirige, al que canta, al que recoge la ofrenda, entre pastores. Si Pablo exhortó a Pedro y a Bernabé, entonces él sabía las consecuencias de eso. Entonces le dice, nadie te menosprecie. Lo que le está diciendo, en otras palabras, hermano, es que no le haga caso a esos menosprecios, porque no tienen validez, no tienen sustento, se van a desplomar en cualquier momento. Por mucha fuerza que agarren, se van a desplomar, porque Dios le ha dado autoridad. Y él está hablando en la autoridad de Dios. Saben que Elías no murió. El que pidió, quítame la vida. Deseo morir. ¿Saben ustedes que no murió? Un carruaje celestial vino por él y se lo llevó. Y si leemos los evangelios, cuando Jesús y la transfiguración, ¿saben quién vino a ver a Jesús? Moisés y Elías. Y de hecho, todo menosprecio que un siervo de Dios recibe, aunque parezca contradictorio, es una bendición. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, alegraos, dice Jesús. Nadie te menosprecie, hay formas de menosprecio. Ahora, lo que la iglesia no se puede permitir, ustedes ni nosotros, es que la iglesia sea un instrumento de menosprecio. Esto no es un reclamo, estoy enseñando la Biblia, yo no me siento menospreciado. Para que no lo vayan a malinterpretar, porque veo sus ojos ahí. Así. Espero que no, en sus corazones no esté eso. Pero la iglesia no puede hacer eso. La iglesia no se puede prestar para eso. No podemos venir y menospreciar a otro pastor solo porque no es de nuestra iglesia y que tiene una doctrina medianamente con ciertas diferencias y pensar que es menos que el pastor de nuestra iglesia. O porque nos gusta el pastor de otra iglesia, menospreciar al de pastor a la iglesia donde yo asisto. Si es un siervo de Dios, porque no hay ni iglesia perfecta ni pastor perfecto, si es un siervo de Dios, lo que sí no podemos esperar, yo me imagino menosprecios de esos hombres contumaces que habla el versículo 1:10, habladores de vanidades, engañadores, a los cuales era preciso taparles la boca. Yo me imagino un menosprecio de ellos. Yo me imagino un menosprecio de aquellos que escuchan el evangelio y no quieren rendirse y arrepentirse a Cristo para Tito. Pero no me imagino que Pablo lo estaba menospreciando. Ni Tíquico, ni Artemas, ni Timoteo. Que supiera lo que es estar en Éfeso. Cualquiera va a Creta, pero que se venga a Éfeso. No. La iglesia de Dios, hermanos, si eso existe, se llama pecado. Y un pecado grosero. La envidia, el menosprecio no puede existir en la iglesia. Y la iglesia que menosprecia, Dios se va a encargar de saldar esas cuentas. El hombre de Dios debe hablar, exhortar y reprender con toda autoridad.
No, no debemos, porque el día de mañana Dios puede llamar a algunos de aquí al ministerio. No debemos de tener temor de hablar de Cristo, de exhortar su palabra y de reprender conforme a su palabra. La tarea del pastor, principalmente, hermano, es el ministerio de la palabra y de la oración. Y si Dios la ha llamado, su tarea entonces es hablar, exhortar y reprender con la autoridad de Dios, por la palabra de Dios. Y cualquier menosprecio no debe de interrumpir su pasión por el ministerio. Muchas veces, más bien son un impulso para seguir hablando en nombre de nuestro glorioso y santo Dios. ¿Se imaginan predicar el evangelio timoratamente? Decirle, bueno, hermanito, hermanito, si usted quiere, ¿no? Evalúelo si le conviene arrepentirse. No le estoy diciendo yo que usted anda en pecado, no vaya a malinterpretarme. Tal vez usted es una santa, un santo. Yo digo por si acaso. Ese no es el evangelio de Cristo, hermano. El evangelio de Cristo es decirle a la gente por el poder de Dios y tomado por el Espíritu Santo, arrepiéntase de esa vida pagana, mundana o la hipocresía y ríndase a Cristo. Vamos a las aguas bautismales en el nombre del Señor. Deje esa vida mundanal y vea la cruz, Santa Cruz, al santo muriendo por usted. Ríndase delante de él y deje el orgullo y la soberbia. Esas son cosas que no se pueden decir como si fueran una mentira, porque es la necesidad más grande que hay en sus almas. Y puede ser que alguien se incomode por escuchar estas cosas y no vuelva más, pero no por eso. Vamos a hablar la verdad como si fuese mentira. Hay que hablarla con la autoridad de Dios. Vamos a cerrar aquí, amados hermanos. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra. Hoy hemos concluido el capítulo 2, Padre, de la epístola a Tito. Y te agradezco por toda la bendición que hasta ahora ha sido para mí. Y creo que también para la iglesia, esta serie de mensajes. Oh Señor, pronto iniciaremos el capítulo 3. Guíanos con tu Espíritu Santo como hasta ahora. Haz, Padre, que tu siervo, pastor actual de esta iglesia, y todos los demás que vengan, ya sea a trabajar al lado nuestro o a sustituirnos en un futuro, oh Padre, hablen tu palabra, exhorten con tu palabra, reprendan con tu palabra, con tu autoridad, con un testimonio que dé fe de que son encomendados por ti, con una vida irreprensible que respalde el llamado y la autoridad que dicen tener. Te ruego por los demás pastores que hoy predican, principalmente por aquellos que realmente son llamados por ti y que sirven para tu gloria, para que les recuerdes, para que nos recuerdes semana a semana que hablamos en tu nombre. Y para que nos ayudes a ver los ojos de menosprecio o las acciones de menosprecio que alguna vez puedan venir a nuestra vida sin la importancia, Señor, sino que darte gloria a ti por tu santa autoridad que por gracia nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a continuar, hermanos Gerson, con el culto en esta mañana.